Y comenzamos. Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, Miguel. ¿Será que solamente está Misael vivo? ¿Despierto? Buenos días, mister. Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Buenos días. Ah, la presidenta es la primera que tiene que saludar. Buenos días a todo el mundo. Ejemplo máximo de autoridad. Mira cómo se sonríe, así es que me gusta. Muy bien. Ya estamos pendientes de ese live. Vamos a ver cómo es esa entrevista, a ver cómo nos va. A ver, me faltan personas aquí que enciendan la cámara y que coloquen la palabra presente. Por favor. Deme un segundito, ya voy. Que tengo que hacer una justificación por aquí. Listo. Very good. Muy bien. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bien. Excelente. Paul, tienes hepatitis, ictericia. No entiendo esa imagen, ese fondo, esa, no te veo y todo está amarillo. ¿Y por qué hepatitis? No, pasa de que mi cámara está dañada, profe, no sé. Ah, hoy vas a estar como los Simpsons, de amarillo. Perfecto. Como el líder Ash. Ah, recuerda, por favor, que este tipo de cosas, bueno, no las han notificado allí en el grupo. Tienen que notificarle al tutor para que haga la justificación. ¿Oíste? Ok, profe, ok. Por favor, gracias. Bien, muy bien. Como para no perder la costumbre, ¿verdad? Siempre nuestro compañero llegando un poco tarde, pero bueno, no importa. No me refiero a usted, Justin. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Bien. ¿Despertaste? Buenos días, bien. Sí. Qué bueno. Me alegro. Listo. Bien, estamos 24. Muy bien, bueno, el tema de hoy, ¿verdad? Hay un dicho por allí, no sé si se dieron cuenta de las imágenes que estaban en la lámina, si son muy perceptivos en eso, porque las láminas a veces traen imágenes con relación a lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Nos recomiendan siempre 8 vasos diarios para activar nuestro metabolismo. ¿Saben de qué sustancia química me estoy refiriendo? El agua. El agua, ¿verdad? Y está directamente relacionada con un factor importante de la biología. ¿Cuál es? Donde hay agua hay Vida. vida. ¡Qué bien! Excelente. Donde hay agua hay vida. Además, usted no es grasa, usted no es proteína, usted no es carbohidrato, usted es 70% agua. Así que cuidado y se acerca mucho al sol y se evaporan y se me vuelven vapor. ¿Sí? Entonces son 70% agua. Excelente. Entonces, donde hay agua, hay vida. Es recomendable que al levantarse se tome un vaso de agua para que el organismo empiece su actividad metabólica de forma positiva, ¿verdad? Por ejemplo, algunos estoy seguro que no ha tomado agua porque tienen una cara que aparece, dice, a veces digo, ¿será que la clase es tan aburrida? No, yo creo que es que no toman agua, ¿verdad? No desayunan, no toman una tacita de café para que la cafeína los electrifique un poco, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy del agua. No vamos a empezar directamente con cálculos o con, vamos a decir, sí, con cálculos o con elementos prácticos que tengan que ver con números, porque vamos a ver
en estos primeros temas vamos a relacionar el agua y sus aplicaciones a un nivel bastante macro, quizás en algunos casos imposible de haberlo imaginado. De hecho, la unidad número 2 se llama el agua, un líquido poco común. ¿Qué le sugiere ese título? El agua, un líquido poco común, o si es común. Está muy equivocado. Sí, está equivocado porque el agua está casi toda la unión. Agua. No lo entendí mucho, Ángel. Hubo bastante estática, interferencia con el audio. Entonces, despierto, les hice una pregunta. Oh my God, por favor. Se refiere al agua dulce, porque hay más agua salada que agua. Bueno, no sé, les voy a hacer una pregunta. ¿A qué creen ustedes que esa referencia, verdad? Dice el título. De hecho, se los voy a compartir porque eso yo lo voy colocando aquí en la plataforma. Bueno, a veces pienso también que hacer tantas cosas en la plataforma no sirven como de mucho porque me doy cuenta que las personas no revisan la plataforma. Pero bueno, no seguiré, no dejaré de colocar esos contenidos y esas cosas, y bueno, y siempre habrá alguien que lo aproveche. Es algo así, no suelo ser muy religioso en la actualidad, ¿verdad? Pero recuerdo de pequeño que hablaban sobre la parábola del sembrador. Entonces, así es el conocimiento, y el sembrador, el docente es como el sembrador. Y cada tierra, cada estudiante tiene una tierra diferente. Hay algunos que la semilla cae y produce fruto, pero hay otros que son como la espina, ahogan el conocimiento, y hay otros que simplemente estamos aquí porque, bueno, tenemos que estar por pasar. Entonces, el conocimiento no genera ningún fruto, el estar en clase, ¿no? Entonces, usted es el que decide qué tipo de tierra es, si es realmente una tierra fértil, para producir un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, o simplemente, bueno, estamos aquí porque, bueno, mi mamá, mi papá, las condiciones sociales, las presiones ambientales, pues así lo requieren, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que el sentido del estar aquí sentado, sea presencial, que hoy en día no estamos presencial, o sea virtual, estar frente a un computador que constantemente daña nuestros ojos, por favor, les recomiendo colocar filtro azul a la computadora. Yo estoy casi ciego por eso. Así que eso va dañando con el tiempo la exposición a las radiaciones azules de la computadora, dañan la vista. Entonces, traten de colocarle un filtro azul, igual a su celular. Entonces, el sentido se lo damos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo trato de hacer preguntas. Yo soy de los que me la pasa, bueno, ¿qué actividad voy a hacer hoy para que más o menos la clase fluya, ¿verdad? Entonces, pero me consigo con gente, bueno, estamos así. Y el profesor está hablando. ¿Qué es esto? Imagínense ustedes. Estoy despeinado. Ubico la cámara como yo quiera. De que el profesor solo me vea los cabellos. Yo hablo con los cabellos de Juan. Hoy hablo con el cuadro amarillo de Hoyos. ¿Verdad? Y entonces después dicen, profesor, ¿por qué no tengo 10? ¿Verdad? No participo en clase. Profesor, ¿por qué no puedo tener A? Háganse esas preguntas. Háganse esas preguntas. Háganse esas preguntas. ¿Verdad? Quiero tener 10. Bueno, no es solo hacer la tarea. No es solo entregarla puntual. No es solo que esté bella y preciosa y ordenada y pulcra. Es que aquí yo demuestre que estoy aprendiendo, que quiero aprender. Y para aprender también hay que equivocarse. Ay, me da pena decir la respuesta porque, ay, Dios mío, ¿será que es así? Diga así como dijo Ángel aquí en el chat. Ese título, eso es mentira. El agua no es un líquido poco común. Ya veremos con el tema si es verdad o es mentira. ¿Verdad? Pero hay que decir algo. En la cabeza hay ideas. La única forma, no sé si han jugado videojuegos como Mario Bros. O como Angry Birds, ¿verdad? La única forma, me gusta más la analogía con Angry Birds, ¿verdad? ¿Alguien ha jugado ese juego? Donde uno lanza un pajarito desde una china, ¿verdad? Una horqueta, no sé cómo le llamarán aquí. El pajarito va y necesita destruir una estructura, ¿sí o no? Bueno, así es el conocimiento. Yo tengo una idea previa, que es ese pajarito, ¿verdad? Que es la estructura. Y puedo destruirla o no con lo que estoy aprendiendo.
para formar un conocimiento nuevo, pero depende de si lanzo o no, si digo o no mi opinión. ¿Cómo el profesor va a saber cuáles son mis ideas previas o preestablecidas frente a un tópico o tema en particular si yo no expreso lo que estoy pensando o lo que sé o lo que creo que es verdad de eso? ¿Sí me están comprendiendo, verdad? Eso yo no lo sé. Yo no sé qué piensan ustedes del agua. Bueno, yo traje por allí un quiz que ya vamos a hacer en vivo para ver algunas ideas previas que ustedes tengan del agua. Algo sencillo, no lo hice muy complejo. Yo sé que no les voy a preguntar ahorita propiedades químicas del agua porque quizás no tengamos, alguno me sorprenderá, pero no creo que lleguemos quizás a saber cuál es el nivel de reactividad de este líquido, ¿verdad? Pero sí hay preguntas que quizás debemos saber o que conocemos o que tenemos una idea previa del agua, como su estructura, su color, su utilidad, su olor, su punto de ebullición, su punto de fusión. Cosas que han venido estudiando en ciencias naturales. Entonces, espero muchos de ustedes, ¿oyeron? Me tardo estos minutos diciéndoles este mensaje porque espero mucho de ustedes. Y espero recibir eso que estoy esperando. Aunque a veces estamos como los memes. Expectativa y realidad. ¿Verdad? Y a veces la realidad, bueno, supera la ficción. Ok. Entonces, les voy a compartir el inicio, ¿verdad? Ya este paréntesis de tutoría, por decirlo de alguna manera, de consejo. Vamos a cerrarlo. Cortesía de @profesor Big Papi. Muy bien. Aquí tenemos. Primer trimestre, segundo parcial, unidad número 2. El agua, un líquido poco común. Esta unidad la vamos a estudiar desde el 19 de julio, que comenzó este lunes, obviamente vemos química son los jueves, hasta el viernes 20 de agosto, que es la semana de evaluación. Ok, aquí les coloqué, por ejemplo, ahorita tenemos una pandemia, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué relación hay el agua y las pandemias. Pueden escuchar ese podcast como parte del conocimiento, ¿verdad? El material que se les deja allí es como un libro. Si usted en el libro no hace las actividades, ¿no? Es lo mismo. Ahí está eso. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender el agua, sobre el agua y en el mundo de la química, ¿verdad? Hay una percepción del agua desde el mundo de la biología. Vamos a ver el agua desde la percepción de la química. Vamos a ver qué son los sistemas dispersos, los tipos de soluciones, la solubilidad. Vamos a aprender a calcular concentraciones de una solución, a diferenciar si una solución es concentrada o diluida. Y vamos a aprender a hacer diluciones, una aplicación muy importante a nivel económico e industrial, ¿verdad? Luego tenemos aquí la programación de la unidad, donde van a aparecer, es un PDF que lo pueden descargar, lo pueden dejar allí como ustedes deseen, donde aparece cuándo vamos a ver cada tema, en qué semana y qué fecha, ¿verdad? Si no hay introducción, etcétera. El tema número 6, aunque sería el tema número 1 de la unidad 2, es el 6 porque vimos el tema 5, ¿verdad? Quedamos en 5, vamos a llevar la misma secuencia, es el tema 6 y se llama el agua y los sistemas dispersos, primera parte, ¿verdad? Entonces, bueno, el agua es una sustancia cuya molécula está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Aquí está el agua y el medio ambiente y vamos a ver hasta dónde va el agua después que nosotros la usamos y qué hace la molécula ¿Qué hace que la molécula de agua sea dipolar? ¿Qué es eso de dipolaridad? No es que es bipolar, o eso es otra cosa, eso es un trastorno psicológico, ¿verdad? Estamos hablando de bipolaridad. Y bueno, aquí tenemos el contenido, que es este mismo, obviamente, donde nosotros usted lo puede abrir, le da clic allá y va a aparecer el agua, la introducción, que ya vamos a ver algo de eso. Muy bien, excelente. ¿Verdad? Eso como introducción a nuestra unidad. En el parcial número 2 vamos a ver 2 unidades. ¿Por qué? Porque ya les habrá dicho su tutor que en este periodo lectivo cada trimestre no está compuesto por 3 parciales, sino por 2, ¿verdad? Entonces, 2 de las unidades que están dispuestas en los contenidos serán desarrolladas en este parcial. Entonces usted pensará, bueno, ¿cómo va a ser esta evaluación? ¿Va a ser sumamente largo? ¿Van a ser todos estos temas? No. Nosotros al terminar la unidad número 2 haremos una lección de los temas y luego de esa lección nos olvidaremos de ese contenido para la evaluación del cierre del parcial, sino que vamos a trabajar con los contenidos de la unidad 3. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, vamos a hacer una lección intermedia para, vamos a decir, sopesar
y equilibrar y no tengamos tantos contenidos para la evaluación al cerrar el segundo parcial. ¿Les parece? ¿Sí? Creo que 2 personas me dicen sí y los demás creo que todavía están pensándolo. ¿Será que es factible? Bueno, no sé, pienso que es bueno. En vez de ver 11 temas en una guía de estudio, ver 4 o 3. ¿No les parece? Sí, ¿verdad? Bueno, yo como estudiante diría que sí. Pero bueno, cada quien tiene su opinión y se la respeto. Creo que algunos quieren ver los 11 temas en la evaluación final. Misael casi se les orbitan los ojos, pero bueno, normal. Ok, le voy a compartir aquí a todos un enlace, porque ya que no quieren hablar, ¿verdad? Y parece que tienen caras de pocos amigos, y yo quiero que tengan cara animada, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir un enlace y vamos a compartir la actividad que vamos a hacer. Es esta actividad, ¿verdad? Tiene 8 preguntas, es en vivo y es al ritmo del instructor. Y entonces ya les coloco en el chat, ¿verdad? Van a entrar con su nombre y su apellido. Cuando estemos los 24 estudiantes, entonces le doy inicio. Claro, no es que van a tardar 1000 horas en conectarse. ¿Sí? Por favor. El agua, preconocimientos, es lo que vamos a ver en este moment, please. Entonces, por favor, aquí me dice que todavía no se ha conectado nadie. Muy bien. Estoy por mi celular, así que si se me apaga la cámara es por eso. Ok. Lo importante es que participe y después la vuelva a activar cuando termine la actividad. Ya hay 4 estudiantes. Tengo a Misael, a Esther, a Hilary. Hay 13, 14. Más ágiles, por favor, 15. $22, me faltan 2. Comienzo entonces. Inicio. Me faltan 2. Somos 24. Falta 1, ya entró el penúltimo. Falta 1. A ver quién me falta. Vamos a revisar. Ahí están todos los nombres. Iker, Vanessa, Leonardo, Malena, Justin. Es que tengo el internet lento. Ah, ok, entiendo. ¿Y no puede entrar desde el teléfono? ¿No tiene el teléfono a la mano? A la mano no. Ah, ok. Lo que pasa es que si se incorpora a la mitad del proceso va a perder algunas preguntas. Lo voy a iniciar y entonces cuando se conecte responde las otras. ¿Estamos de acuerdo? Igual es de preconocimiento. Yo entiendo lo de la conectividad. Bueno, ya estás allí. Listo, aquí están los 24. Iniciamos. Muy bien. Dice, ¿cuántos elementos forman la molécula de agua? Son 30 segundos. Ya han respondido 18, 20, 21. Todavía le quedan 10 segundos. 22, 23. Se acaba el tiempo. ¡Pum! Dios, faltó 1. Vamos a ver aquí cómo va la tabla de clasificación. Ya respondieron. Muy bien, tenemos a Misael de primero. Dice 3.
3, 0, 1, 2, 5 y 1, 4, ¿verdad? Muy bien, ya vamos a ver que la molécula de agua está formada por 3 elementos. ¿Por cuántos elementos forma la molécula de agua? ¿Cuántos elementos? Muy bien. Vamos a la siguiente, ya vamos a ver. Próxima pregunta. ¿En qué estado o estado de agregación se encuentra el agua en la naturaleza? Ya respondimos los 24 y automáticamente se cierra la pregunta. Todos han respondido. Vamos a ver. Cambiamos la posición, muy bien. A ver, 21 dice sólido, 24 líquido y 21 gaseoso, 0 plasma, ¿verdad? En los 3 estados de agregación se encuentra esta sustancia. Muy bien, vamos a la siguiente. El agua tiene color. ¡Wow! ¡Qué rápido responde! Vieron que sí saben cosas del agua y no querían responder. Falta una persona, vamos a ver. Muy bien, todos respondieron. Vamos a ver cuántos respondieron aquí. El agua tiene color. Vamos a ver la tabla de clasificación. Sigue Misaela de la delantera, segundo María, tercera Vanessa. 21 me dijo que no y 3 me dijeron que sí. Pues el agua es incolora, no tiene color. Próxima. El agua tiene un punto de ebullición de... Niños, hay uno que parece que la respuesta la tienen allí. ¡Plan, plan, 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 plan! Muy bien. Ya han respondido 16. Faltan 2. Falta 1. Listo. Vamos a ver las respuestas. Cambió la tabla de posiciones. 22 me dijeron 100 grados, 4 50 y 1 25. El punto de ebullición del agua es cuando el agua pasa de líquido a gas, ¿verdad? Y normalmente el punto estándar es 100 grados, dependerá del nivel de a qué nivel del mar estamos, pero ese es el punto, la temperatura que conocemos. Muy bien, el punto de fusión ahora del agua. Dios mío, aquí van más rápido. Plan, 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 plan. Vamos a ver qué responden. Ya han respondido 21 estudiantes. ¡24! Muy bien. Cambió la tabla de posiciones nuevamente. 21 me dijo 0 grados y 3 me dijo 50. Pues el punto de fusión es cuando el agua pasa de sólido a líquido, ¿verdad? Punto de fusión, 0 grados. Muy bien. Siguiente. Vamos por la sexta pregunta. Vamos a ver. El agua tiene olor agradable. ¡Dios mío! ¡Qué rápido! Parece que están disparando. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Falta uno! Muy bien. Tenemos. Cambió la tabla nuevamente. Y 22 me dijo que no y 22 me dijeron que sí. El agua tiene un olor agradable, pues el agua es inolora, no tiene olor. Muy bien, la siguiente. La 7, la penúltima, vamos. El agua está formada por
Ya respondieron 9, 10, 11. Vamos. Aquí estás un poco más lento. Ya van 22, 23 y 24. Vamos a ver. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es la respuesta. Aquí tenían, volvió a cambiar la tabla de clasificación. Muy bien. 21, 2 de hidrógeno y 18, 1 de oxígeno. Muy bien, debería ser 21 y 21. Es decir, que algunos seleccionaron 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno posiblemente, ¿verdad? O 1 de oxígeno y por aquí se me fueron. Muy bien. Vamos a la última. ¿Qué forma tiene la molécula de agua? Las opciones creo que son lineal, plana, circular. Y la otra palabra creo que es tetraédrica. Son las opciones que están allí. Ya han respondido 20. 24. Muy bien, vamos a ver. Cambió la tabla de posición nuevamente. Y 21 colocaron tetraédrica, 2 lineal y 1 circular. Pues ya veremos, ¿verdad? Que de acuerdo a los electrones que conforman los compuestos, los elementos que conforman el agua, pues tiene una forma tetraédrica. Muy bien. Entonces, ¿estamos listos? Hemos terminado. Vamos a ver la tabla de posición. Vanessa, Emily y Paul quedó de primero. Muy bien. Excelente. Tenemos un promedio de 8,3 o de 83% de asertividad, ¿verdad? En esta. Y aquí tenemos, pues, por supuesto, el resumen de cómo hemos ido respondiendo. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué les pareció la actividad? Como conocimientos previos. Bien. ¿Verdad? Allí más que todo estábamos viendo propiedades físicas, ¿verdad? Porque ¿qué voy a explicar en la próxima parte? Voy a reforzar esto que hicimos en el quizzes y vamos a ver las propiedades químicas, que sí lo voy a hacer con la cámara secundaria aquí, porque vamos a ver la reactividad de la molécula de agua. Creo que de las preguntas que vamos a explicar un poquito más a fondo sería la forma de la molécula, ¿sí? Para que podamos entender por qué es tetraédrica. Y en cuanto a lo otro, pues simplemente reforzar lo que han respondido. Vieron que sí tenemos preconocimientos del agua, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé por qué no les gusta hablar frente a los micrófonos, ¿verdad? Entonces, hay un preconocimiento allí que, bueno, ya lo vamos a detectar. Y en la próxima parte veríamos lo que es las propiedades químicas. Vamos en estos 5 minutos, creo que si me da tiempo, el tema de la forma del agua, vamos a hacerlo con la cámara secundaria, ¿verdad? Para ir trabajando. Perfecto. Todos estos contenidos que estamos viendo ahorita en este preciso momento, ¿verdad? Están en el material que dice contenidos y actividades de la plataforma. Ok. Allí pueden verificar eso. ¿No? Ya bueno. Listo. Vamos entonces. Entonces, ¿cuál es la fórmula molecular del agua? ¿Alguien me dice? ¿Cómo? Fórmula molecular. Dígame. H2O. H2O. Muy bien. H2O. ¿Quién es H? Hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien. ¿Quién es O? Oxígeno. Oxígeno. Muy bien. ¿Qué representa ese 2? ¿Qué representa este 2? Los 2 átomos de
hidrógeno. La cantidad de átomos en este caso, de hidrógeno. Muy bien. ¿Y cuál sería el número que acompaña al oxígeno? 1. El 1. uno. Muy bien. Aquí en química se sobreentiende, aquí estaría un 1 y dice la cantidad que hay de esto. Muy bien. Esta molécula es triatómica, ¿verdad? Tiene 3 átomos en su constitución, ¿verdad? Tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Muy bien. Perfecto. Los electrones de valencia del hidrógeno, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? ¿El hidrógeno? ¿Recuerdan en configuración electrónica? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? Es el elemento más liviano, más simple de la tabla periódica. 1. Un electrón, muy bien. Un electrón de valencia. ¿Y el oxígeno cuántos electrones de valencia tiene? 6. 6 electrones de valencia. Muy bien. ¿Por qué les pregunto los electrones de valencia? Porque son los electrones que están alrededor y nos van a indicar cuántos enlaces van a formar estos compuestos para llegar al octeto. Por ejemplo, a excepción del hidrógeno que va a parecerse al helio, ¿verdad? Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. ¿Cuánto le falta para llegar al octeto? ¿Alguien me dice? 2. 2, correcto. Por lo tanto, él va a formar 2 enlaces. Si él tiene 2 hidrógenos, ¿cómo son esos enlaces? ¿Simples, dobles o triples con el hidrógeno? Doble. Dobles. Dicen por allí, repito, el átomo de hidrógeno tiene un electrón de valencia. Él le faltan 2 enlaces y justamente tiene 2 hidrógenos. Cada hidrógeno, ¿cómo va a ser el enlace? Repito aquí, voy con la estructura. Aquí tengo el oxígeno, ¿verdad? Sus electrones de valencia son así. Tiene 2 pares apareados, ¿verdad? Y tiene 2 desapareados. Y en esos desapareados, ¿verdad? Se va a unir el hidrógeno. Aquí tengo el hidrógeno con su electrón de valencia y aquí está el otro hidrógeno con su electrón de valencia. Y entre ellos dos se va a formar el enlace, ¿verdad? Covalente simple. Ahí está, el enlace. Lo estamos viendo, ¿verdad? Esta nube, estos electrones que están aquí forman como una nube electrónica, algo así como unas orejitas, más o menos así, ¿verdad? Y ellos hacen que esto se vaya hacia abajo y no quede lineal así, como nos podemos imaginar, ¿verdad? Estos electrones que están aquí hacen que estos hidrógenos se vengan hacia abajo, los empujan hacia abajo, los repelen, ¿verdad? Y se forma aquí un ángulo. Ese ángulo es de 104,5, ¿verdad? Por eso la molécula no es lineal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la molécula no es lineal, para que todos tengamos eso en cuenta. Entonces tiene una estructura tetraédrica esta molécula, no es una molécula lineal. Perfecto. Vamos a dejarlo hasta aquí, que nos queda menos de un minuto, y cuando vengamos, entonces terminamos de ver la estructura y comenzamos con las propiedades químicas del agua. ¿De acuerdo? Perfecto. 8 y 10 los llamo. Bien. Entonces habíamos quedado en la forma de la molécula, ¿verdad? Les dije que estos 2 electrones, ¿verdad? Que forman como una especie de nube o de interacción, aunque no son enlaces, ¿verdad? Ellos hacen esta interacción que moviliza a los átomos de hidrógeno
y en vez de que se forme esta estructura lineal, se forma una estructura angular de esta manera, ¿verdad? Y este ángulo aquí es el que les indiqué aquí, 104,5 aproximadamente en grados, ¿no? Ahora, por esta razón es que se forma lo que conocemos como la molécula. ¿Recuerdan la pregunta que les dije? ¿Por qué la molécula era dipolar? Bueno, estos electrones que están aquí, ¿verdad? Y hacen que estos protones, estos hidrógenos vayan hacia abajo. Esto hace que tenga una carga parcial negativa hacia el lado del oxígeno, porque es más electronegativo, y en este lado haya una carga parcial positiva en ambos lados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es dipolar? Porque tiene dos polos, como especie de una batería. Tiene un polo negativo y tiene un polo positivo. De esa manera, por eso es que se dice que la molécula de agua es dipolar. ¿Y cómo se forma la estructura tetraédrica? Bueno, de esta manera, ¿verdad? Tengo el átomo de oxígeno, tengo el enlace con un hidrógeno, el enlace con el otro, el ángulo de 104, y obviamente tengo las nubes electrónicas. Y esas líneas punteadas, ¿verdad? Es lo que me da la geometría de la molécula junto con los enlaces simples. Exactamente es lo que estamos observando allí, ¿verdad? Esta es la geometría de la molécula de agua. Entonces, y sabemos entonces que tenemos una carga parcial positiva o un polo positivo, y tenemos aquí la carga parcial negativa hacia el átomo de oxígeno. Eso es lo que hace que la molécula de agua sea una molécula dipolar. Bien. Eso hablando de las fuerzas de interacción ¿verdad? Y dentro de la molécula. Ahora, ¿qué pasa, verdad? Cuando en un envase hay varias moléculas de agua, que es lo que le da estabilidad. Entonces, vamos a verlo en el documento que tenemos en la plataforma, en una imagen que tenemos por ahí. Entonces, vamos a positivo y negativo, ¿verdad? Entonces vamos a ver el material de la plataforma y ahora. Muy bien. Muy bien. En la plataforma, ¿verdad? Tenemos esta imagen en el documento. Si observamos acá, aquí, esto es una molécula de agua, esta que está aquí, ¿verdad? Esta es otra molécula de agua y esta es otra molécula de agua. Observen que tienen las cargas parciales. Y la interacción que se forma, ¿verdad? Si observamos aquí, la interacción que se forma entre una molécula de agua y otra se conoce como puentes de hidrógeno. Es esta interacción. Es decir, sabemos que por física, polos negativos se atraen, ¿verdad? Y aquí observamos esa interacción. El polo negativo de una de las moléculas de agua interacciona con uno de los polos positivos de la otra y hace que esas moléculas se mantengan juntas. Esta interacción, ¿verdad? Puente de hidrógeno es una interacción muy estable y fuerte. Por eso el punto de ebullición del agua es de 100 grados, un punto de ebullición bastante alto, porque hay que romper estas interacciones que están acá, ¿verdad? Estas interacciones de puentes de hidrógeno. Recuerden que la interacción que hay entre los átomos, entre cada molécula entre los átomos de oxígeno e hidrógeno es un enlace covalente polar, ¿verdad? Y la interacción que hay entre una molécula y otra se conoce como puente de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo conozcamos. Entonces, para las interacciones que hay ahí. Entonces, repito, interacción entre molécula y molécula, ¿verdad? Puente de hidrógeno. Está a nivel del líquido.
Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con respecto a la molécula de agua. ¿Ninguna? Perfecto. Ok. Vamos entonces, ¿verdad?, a comenzar a ver las propiedades químicas del agua, ¿verdad? Hay diferentes propiedades químicas, como por ejemplo, ¿verdad?, la descomposición térmica, la electrólisis. Aquí tengo todas las propiedades. Aquí las tengo. Esta es una. Descomposición térmica, electrólisis, reacción con óxidos, reacción con metales, reacción con no metales y reacción con sales, ¿verdad? Tenemos 6 propiedades químicas. ¿Cómo creen ustedes que se representan o se pueden describir las propiedades químicas? ¿Cómo las puedo representar? En química, ¿cómo se representan los fenómenos químicos, jóvenes? Estamos en segundo de bachillerato. Cuando su estructura cambia, pero no Ajá, vuelve a ser igual. ¿Cómo representa un cambio químico? Con ecuaciones. ¿Cómo? Por ecuaciones. Ecuaciones, exactamente, ¿verdad? Por las ecuaciones químicas. Entonces vamos a ver la representación de estas 6 ecuaciones químicas, ¿verdad? Descomposición térmica, reacción con óxidos, reacción con metales, reacción con no metales, ¿verdad? Y la reacción con sales. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ejemplos de estas propiedades químicas entonces. Listo. Entonces vamos con la primera, ¿verdad? La primera de las reacciones es descomposición térmica. ¿Qué les dice la palabra descomposición? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice? Descomposición térmica. ¿Qué nos dice la palabra descomposición? Que se va a descomponer, a deshacer. Ajá, se va a descomponer o a deshacer. ¿En qué creen ustedes que se va a descomponer el agua? En hidrógeno y oxígeno. Muy bien. En hidrógeno y oxígeno, la descomposición térmica, ¿verdad? Entonces, allí tenemos que el agua, ¿verdad? Que el agua se va a descomponer en hidrógeno, ¿verdad? Más oxígeno, que son sus componentes, vamos a decir, que los tenemos allí, ¿verdad? Entonces tenemos allí descomposición térmica del agua. Vamos a verlo primero. Si es térmica, ¿qué significa eso? Para yo poder descomponer el agua de esta manera, si dice la palabra térmica, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la temperatura. A cambiar la temperatura. ¿Qué creen ustedes? ¿La debo disminuir o la debo aumentar para descomponerlo? Recuerden que ahí lo que tengo que romper son los enlaces covalentes hidrógeno-oxígeno. Aumentarla. Aumentarla. Muy bien. Esa temperatura debo aumentarla alta, muy alta. A 100 grados apenas estoy agarrando el agua y convirtiéndola en vapor. No la estoy descomponiendo, la estoy convirtiendo en vapor, ¿verdad? Entonces la temperatura, ¿verdad?, que yo voy a suministrar aquí es aproximadamente de 2000 grados centígrados, ¿verdad? Para que esto pueda ocurrir, para que ocurra la descomposición térmica. Lo segundo que tenemos que ver aquí es el balanceo, ¿verdad? Tengo aquí, esto es hidrógeno gaseoso,
¿verdad? Y entonces, obviamente, el agua la descompongo en hidrógeno y oxígeno. Aquí hay 2 oxígenos, entonces debo colocar un 2. Y aquí 2 por 2 son 4. Para que haya 4 hidrógenos, aquí le coloco un 2. Y de esa manera, la ecuación está balanceada, ¿verdad? Entonces, esta es la descomposición térmica, la primera propiedad química. Y para que ocurra, debo aumentar la temperatura aproximadamente a 2000 grados centígrados. Si no, la descomposición no ocurre. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con la descomposición térmica? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Siempre va a ser a mayor temperatura, ¿verdad? Sí, para poder descomponerlo sí tengo que calentarlo mínimo a 2000 grados. Mínimo. Si está a menos, no se va a descomponer. O sea, yo caliento el agua en la cocina y nunca voy a lograr esas temperaturas. La voy a convertir en vapor, es lo máximo. Pero no la voy a descomponer en hidrógeno y oxígeno, obviamente. Sino que sigue siendo agua, pero en forma gaseosa. Esto tiene que ser en una olla de presión o en una caldera bien especializada, en un reactor, ¿sí? Ok, porque esas temperaturas son bastante altas. Vamos ahora con una segunda, electrólisis del agua. ¿A qué creen ustedes que hace referencia o qué les hace pensar la palabra electrólisis? Electrolitos. Electrones, no sé. Ah, no. A electrones, muy bien. ¿A qué más? Electrólisis del agua. Bueno, en esta segunda propiedad voy a hacer lo mismo que hice en la anterior. ¿Qué hice en la anterior? ¿Qué hice en la anterior propiedad? Descomponerlo térmicamente. Descomponer. Entonces aquí también voy a descomponer, pero no a través del suministro de calor. ¿Qué les hace pensar electrólisis? ¿Qué voy a suministrar? Energía eléctrica. Correcto, corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Voy a colocar, ¿verdad? O voy a inyectarle al agua líquida corriente eléctrica. Y la voy a descomponer en hidrógeno y oxígeno gaseoso. Tiene el mismo balanceo porque es la misma reacción. ¿Qué es lo que cambia? La forma en la que estoy descomponiendo el agua, ¿verdad? Cuando es a través de calor es una descomposición térmica. Cuando es a través del suministro de corriente eléctrica se llama electrólisis. ¿De acuerdo? Pero en ambos estoy descomponiendo el agua en sus elementos constituyentes. Muy bien. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Alguien captó cuál era otra de las propiedades? A ver, de las que había mencionado en el documento. ¿No? ¿Reacción con qué? Óxidos. Reacción con óxidos. Muy bien. ¿Alguien me dice un óxido que conozca popular de la vida cotidiana? Obviamente aquí va a estar el agua y va a reaccionar con un óxido. Nombre de un óxido. ¿No conocen un óxido popular de la vida? ¿No conocen nada de que se oxide en la vida natural? Un óxido. ¿No? Los fierros. ¿Cómo? Los fierros. Ajá, exacto. El metal, el hierro se oxida naturalmente en el ambiente. Se forma el óxido de hierro, por decirles algún óxido, ¿verdad? Obviamente, por decirles algún óxido. Entonces, reacciona con los óxidos de algunos metales para formar, por ejemplo, sus hidróxidos. Vamos a ver, ¿verdad? Un óxido, el óxido de potasio. ¿Verdad? Ellos reaccionan, estos dos señores van a reaccionar y va a formar el hidróxido
de potasio. Entonces, el agua reacciona, este es el agua, este es el óxido, reacciona con los óxidos, ¿verdad? Este es un óxido metálico y va a formar un hidróxido, ¿verdad? Que es el KOH. Lo que habría es que balancearlo, ¿verdad? En este caso, entonces, tengo, si coloco un 2 aquí, por ejemplo, tengo 2 potasios, 2 por 1, 2 oxígenos, y entonces tengo un oxígeno aquí y un oxígeno aquí, son 2, y 2 por 1, 2 hidrógenos, y 2 hidrógenos aquí, ya está balanceado. Ahí está. Entonces reacciona con óxidos para formar hidróxidos. Hidróxidos. ¿Verdad? Entonces, allí tenemos un ejemplo. Esa es una de las terceras propiedades. Reacciona con óxidos. Muy bien. También, ¿verdad? Dije que este es un óxido metálico. Es decir, que también existen óxidos. ¿Óxidos cuáles? Si esto es un óxido metálico, ¿qué tipo de óxidos también hay? Primer bachillerato, formulación inorgánica. Metálicos. Óxidos no metálicos. Muy bien. Óxidos no metálicos. Por ejemplo, el dióxido de azufre, ¿verdad? El SO2. ¿Verdad? Que esto es un óxido no metálico. No metálico porque el azufre es un no metal. Y en el caso de arriba es metálico porque el potasio es un metal, ¿verdad? Entonces, si con los metales forma hidróxido, que son bases, con los no metales va a reaccionar para formar ácidos. En este caso va a formar el ácido sulfúrico, ¿verdad? Por ejemplo, el ácido sulfúrico o el ácido sulfuroso, en este caso, ¿verdad? Entonces, este forma el ácido sulfuroso. Esto es un ácido. Muy bien. Entonces, ahí observamos. Aquí no hay que balancear, porque aquí se suman todos los átomos. H2, H2, S, S, O3, que es O2 más O1, O3. Ahí está, balanceado. Entonces, reacción con óxidos. Cuando reacciona con óxidos metálicos, forma bases o hidróxidos, ¿verdad? Y cuando reacciona con óxidos no metálicos, forma ácidos, como en este caso el ácido sulfuroso. ¿Alguna pregunta hasta aquí con esta propiedad? ¿No? Perfecto. ¿Cuál sería la siguiente que mencionamos? La siguiente propiedad. ¿Reacción con qué? ¿Reacción con qué? Con Metales. sales. Reacción con metales, es la número 4. Muy bien. Reacción con metales. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces la número 4. Entonces, obviamente vamos a escribir el agua, porque es la que estamos viendo, ¿verdad? El agua. Y el agua va a reaccionar con un metal, ¿verdad? Va a reaccionar con un metal. En este caso, cuando es con metales, se van a formar también, ¿verdad? Hidróxidos, dependiendo del metal, del grupo en el que estemos reaccionando, o se van a formar óxidos, ¿verdad? Recuerden que en la tabla periódica tenemos, aquí en la tabla periódica, ¿verdad? Tenemos el primer grupo, que son los grupos de los metales alcalinos. Los metales alcalino térreos es el grupo número 2 y todos los que están aquí en el medio son los metales de transición. Entonces, si reacciona con el grupo 1 y 2, va a formar hidróxidos. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿alguien me dice un metal del grupo 1? Por favor, un metal del grupo 1. ¿Alguien me nombra un metal del grupo 1? Litio. Litio, muy bien.
¿verdad? Entonces va a reaccionar, por ejemplo, el agua con el litio. En este caso, obviamente, el metal es sólido y el agua líquida, ¿verdad? Va a reaccionar con el litio y va a formar el hidróxido de litio, ¿verdad? En este caso, LiOH, y va a liberar hidrógeno gaseoso, ¿verdad? Se va a liberar hidrógeno gaseoso. De esa manera es que va a haber la reacción. Entonces, tenemos que balancear, ¿verdad? Tenemos que balancear. Entonces, tenemos 2 hidrógenos y uno, tengo 3. Entonces, vamos a colocar aquí un 2 para que sea 2 y 2 son 4 y aquí colocamos un 2 para que sean 4. 2 litios, le coloco un 2 aquí de 2 litios y 2 por 1, 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Ahí está balanceado, ¿verdad? Entonces, en la reacción con metales, ¿verdad? Este es del grupo 1. Grupo 1A. Forma hidróxidos. Al igual que con los metales del grupo 2. ¿Alguien me nombra un metal del grupo 2? Por favor. Del grupo 2. Del grupo 2, ¿alguien me nombra uno? Magnesio. ¿Cómo? Magnesio. Magnesio, muy bien. Magnesio es del grupo 2A, ¿verdad? Reacciona con el magnesio, ¿verdad? Va a formar igual un hidróxido, en este caso, por supuesto. Entonces, magnesio, el hidróxido, y se va a liberar hidrógeno gaseoso, ¿verdad? Eso es exactamente igual como está allí. ¿Verdad? Entonces, allí tenemos un magnesio, ¿verdad? Tenemos 2 oxígenos y aquí tenemos 1, entonces coloco un 2 del oxígeno aquí. Tengo 2 por 2 son 4, aquí tengo 2 por 1, 2 y 2 son 4, ahí está balanceada. Entonces, y este es el ejemplo del grupo 2. Es importante que sepan que de manera análoga, ¿verdad? Si en vez de litio utilizamos, por ejemplo, sodio, ¿verdad? Lo que va a cambiar es el Na. La reacción es lo mismo. Lo único es que puede cambiar el del grupo 1. Igual aquí, si utilizo en vez de magnesio calcio, lo que cambia en la reacción en vez de Mg es Ca. Lo demás es exactamente igual porque los metales de cada grupo se comportan similar. Muy bien. Ahora tenemos los metales, ¿verdad? De un metal, por ejemplo, como el hierro, que en este caso, ¿verdad? Vamos a colocar el hierro, que es uno de los metales de transición, más agua. En este caso también se puede formar, pero se puede formar un óxido. Entonces vamos a formar un óxido de hierro, ¿verdad? Y se libera, por supuesto, hidrógeno. Hidrógeno gaseoso se va a liberar. Entonces esto es sólido, esto es líquido, ¿verdad? El óxido por lo general es sólido y el gas se utiliza gaseoso. Allí lo que habría es que balancear, por ejemplo, el hierro, ¿verdad? Junto con el... Tengo 2 hierros aquí. Aquí le coloco un 2, ¿verdad? Balanceo por tanteo. Tengo 2 hidrógenos y 2 hidrógenos, pero tengo 3 oxígenos y aquí 1. Entonces coloco un 3 y el hidrógeno ahora es 3 por 2, 6. Y entonces aquí también coloco un 3. 3 por 2, 6 para que se balancee. Muy bien. Ahí entonces tenemos, también se pueden formar óxidos. Reacción con metales, ¿verdad? Entonces los metales aquí son este y este. Muy bien. Ok. ¿Cuál nos faltaría? ¿Cuál nos faltaría? Si tenemos aquí reacción con metales, ¿cuál nos falta? No metales. No metales. Muy bien, reacción con no metales. Vieron que el agua casi que reacciona con todo, ¿verdad? Es un compuesto bastante. De hecho, cuando veamos soluciones nos vamos a dar cuenta y se conoce como el solvente universal, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, por ejemplo, díganme un no metal de la tabla periódica, un no metal muy común de la tabla periódica. Por ejemplo, ¿cuál sería? El carbono. Vamos a colocar el carbono, que es un no metal. Él va a reaccionar, por ejemplo, con el agua. ¿Verdad? Va a reaccionar con el agua. Hay dos tipos de productos, ¿verdad? Por ejemplo, esto va a reaccionar a altas temperaturas. A altas temperaturas va a reaccionar el agua, en este caso con él, ¿verdad? Y va a formar, por ejemplo, los óxidos. En este caso puede ser, ¿verdad? Dióxido de carbono de forma gaseosa más desprendimiento de hidrógeno gaseoso. ¿Verdad? Esto es líquido. Ahí tendríamos eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí sería un 2, para que sean 2 oxígenos y 2 oxígenos, y 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Ahí estaría. Esto sería a una temperatura de más de 1000 grados centígrados, por ejemplo. ¿Verdad? Se forma el óxido correspondiente. En este caso, un óxido no metálico, como ejemplo. Muy bien. Ahí tendremos entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿And the question? ¿No? Sí va a tomarle foto a eso, ¿verdad? Mandarle. ¿Quieren que les mande la foto de eso? Sí, por favor. Perfecto, no hay problema. Yo le tomo la foto. No tengo problema. A las 2 hojas, solo de las propiedades, ¿no? Sí. Ok, perfecto. No hay problema, ¿verdad? Hice las propiedades químicas con ejemplos, no es que les dije la teoría. Sí me están comprendiendo, ¿verdad? La teoría la dije en la explicación, porque de nada nos vamos a quedar con la teoría si luego no podemos reconocer la reacción. Entonces, cuando hablamos de propiedades químicas, repito, estoy hablando de la reactividad, de cómo reacciona con otros elementos, con otras sustancias. En este caso, el agua reacciona con metales, reacciona con no metales, obviamente en diferentes grados, porque unos van a ser más reactivos que otros. Va a reaccionar con óxidos, ¿verdad? Con óxidos metálicos y no metálicos, y la podemos descomponer en forma térmica y en forma eléctrica, con la conducción de energía. Ahora, hay una propiedad que es la reacción con sales. Básicamente, como reacción química, lo que hace el agua es hidratar las sales. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico que es el tema, bueno, esa imagen no la conseguí, pero en el caso de la sal de cobre, cuando la sal de cobre es anhidra, es decir, que no tiene agua en su constitución, es de color blanco. Pero cuando tengo, por ejemplo, una sal de cobre pentahidratada, es decir, que tiene 5 moléculas de agua en su constitución, es de color azul, ¿no? Entonces puede variar la coloración de la sal dependiendo de la hidratación que tenga. En el caso del cobre, ¿no? Hay unas que no presentan hidratación, pero presentan un mayor peso molecular y un mayor tamaño del cristal, porque tienen moléculas de agua adicionadas a su estructura cristalina. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay 2 actividades. ¿Cómo así? Una del portafolio. Aquí se los voy a mostrar en la plataforma, que debe estar en la plataforma ya. Sí, aquí está. A ver. En la plataforma, ¿verdad? Aquí tenemos, observen aquí está. Esto que está aquí, en el portafolio va un organizador gráfico del agua, propiedades físicas, químicas, importancia biológica y química. Además de la conservación, porque aquí en el documento se observan, habla de la contaminación, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer de actividad para el tema, ¿verdad? Más que un deber, es un quiz complementario que aparece en el documento, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver. Aquí está. Aquí en el documento de contenidos y actividades, cuando usted lo abra, aquí dice lección, ¿verdad? Y aquí dice propiedades del agua. Entonces, aquí dice, es probable que necesites papel, lápiz, calculadora. Ojo con eso, ¿verdad? Porque quizás hay algo de balanceo o algo de las reacciones que vimos. Coloca aquí su nombre, ¿verdad? Juanito Pérez. Coloca su nombre y le da empezar. Y comienza eso. Obviamente, por favor, hay que revisar esta parte de contaminación, ¿verdad? De las aguas,
que es parte de la lección que está allí, junto con lo demás, que están las propiedades físicas, con algún video complementario, y están las propiedades químicas, ¿verdad? Con un video complementario aquí también. Bien, entonces, de deber tenemos el quizzes, obviamente estará hasta el lunes habilitado, para los que puntualmente hacen las actividades. Sería la fecha máxima de realización del quiz, y los que lo hacen después estarán como atrasados, y para el portafolio sería el tema del organizador. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Entonces no hay nada que subir a la plataforma en este tema, por ahora, ¿verdad? Ya cuando veamos soluciones y hojas de trabajo de concentraciones, ya eso es diferente. ¿Tienen algo que resaltar, algo que les haya parecido interesante acerca del tema de hoy? De la actividad que hicimos, acerca del agua, algo que quieran resaltar. Mister, tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué algunos elementos se descomponen a altas temperaturas? Cuando hablamos de altas temperaturas, estamos hablando de que estamos rompiendo las interacciones que hay entre sus átomos, o sea, los enlaces. Normalmente, si esos enlaces son muy fuertes, hay que suministrar muchísima temperatura. Allí, la temperatura hace que esas interacciones se rompan. Y hay compuestos que son más débiles, cuya descomposición térmica puede ocurrir a 100 grados, a 80 grados. Va a depender de si son, por ejemplo, enlaces covalentes o las interacciones son de dispersión, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea el enlace que tengamos allí. Por ejemplo, en el caso de los metales hay que fundir. Para eliminar un enlace metálico hay que fundir el metal a mucho más que 2000 grados. Los puntos de fusión de los metales son muy altos, ¿verdad? Porque ese enlace es mucho más estable. Se va a depender de la estabilidad, pero siempre ocurre a altas temperaturas. Obviamente hay temperaturas que son poco alcanzables, pero sí ocurren. Pero es normal porque se están rompiendo las interacciones de los enlaces. Es muy poco probable que ocurra a bajas temperaturas, porque normalmente los enlaces, los compuestos suelen ser sus estados más estables. Por ejemplo, nosotros no vamos a conseguir en la naturaleza, por decirles algo, no sé, oxígeno líquido de forma natural. Él es más estable según las condiciones atmosféricas, gaseoso. ¿Sí se puede obtener oxígeno líquido? Claro que sí, ¿verdad? A unas condiciones de presión un poquito extremas, ¿verdad? Y se pueden almacenar. Pero son condiciones que no se dan de forma natural, por decirles algún ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Entonces, ¿el agua tiene color? Never, ¿verdad? Never underline. ¿Tiene olor? ¿Tiene sabor? Tampoco, ¿verdad? Ni tiene sabor, ni tiene olor. Entonces, es incolora, inodora, inolora. ¿Verdad? Muy bien. Ah, cierto. Bueno, ya nos va a quedar menos de un minuto, pero sí les puedo explicar. A partir de esta semana, ¿verdad? Vamos a hacer quizzes así en vivo. En física también lo tienen que hacer, en biología. Y esos puntos que se van acumulando, las posiciones, vamos a ir seleccionando para una actividad que son las Olimpiadas Científicas, que son preguntas de agilidad mental. Algo así como quién quiere ser millonario, el jugador más débil. Vamos a hacer una final y una semifinal. Entonces, aparte de eso, de esa manera vamos a trabajar a partir de este parcial, ¿sí? Entonces, a ponerle empeño con los quizzes para participar allí. Nos vemos mañana en la fiesta de Guayaquil. Bye. Cuídense. Ya les mando la foto. Bye.